hablando de la pronta santificación de Juan Pablo II, por supuesto, de los milagros que había realizado. Exacto, que no son pocos. Sin embargo, fíjate que los papas en general, no es el único, digamos, el que se le adjudica milagro, el Papa Pío, notable, el grande entre los grandes, pero fíjese que son varios también los que están rodeados de un terrible misterio. Cuando digo terrible, son temas que a veces quizás la Iglesia no tendría querer codiarse con estas noticias. Pero fíjense que el propio secretario del Papa Juan XVIII, dicen, su secretario, que habría tenido una conversación con seres de otro planeta. ¿Cómo lo cuenta él? Derechamente, que dice que una vez, estando obviamente en el mismo Vaticano, saliendo él a una parte que era como un jardín interior, aparece una luz, obviamente, y derechamente aparece un ser que durante 20 minutos tiene una conversación Era Juan 23, con él. ¿no? Era Juan 23, ¿te referiste a Juan 23? Juan 18, siempre tengo una, he visto con distintos nombres. Tenemos una imagen, al parecer, acerca de los... el año 1961, y la reveló su secretario personal y asistente papal, lo que hizo 20 años después de la muerte del Papa, y lo hizo por escrito, y lo hizo también a un periódico inglés. Y narró más o menos estas palabras. Dice: el Papa Juan XXIII y yo estábamos caminando a través del jardín del Castel Gandolfo una noche del mes de julio del año 1961, cuando observamos sobre nuestras cabezas un objeto muy luminoso. Tenía una forma oval y tenía muchas luces intermitentes de un color azul y ámbar. La nave pareció sobrevolar nuestras cabezas por unos minutos para luego aterrizar sobre el césped en el lado sur del jardín de Castel Gandolfo. Un extraño ser salió de la nave, tenía forma absolutamente humana, a excepción de que su cuerpo estaba rodeado de algo así que parecía una luz que emanaba del mismo, y sus orejas eran un poco más alargadas que las nuestras. Su santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos qué cosa era lo que estábamos observando, pero supimos que lo que fuese no pertenecía a este mundo, por lo tanto debía ser un acontecimiento celestial. Rezamos, y cuando levantamos nuestras cabezas, el ser estaba todavía de pie allí. Y esto nos comprobó que no era una visión, sino que era un ser completamente de carne y hueso, o que era vivo. El Santo Padre se levantó y caminó hacia el ser. Los dos estuvieron alrededor de 20 minutos, uno frente al otro. Se los veía gesticular como si hablaran, pero no se sentían sonidos de voces. Ellos no me llamaron, por lo que permanecí donde estaba y no pude oír nada de lo que hablaron. Luego, el ser se dio la vuelta y caminó hacia su nave, y enseguida se elevó. Su santidad dio media vuelta hacia mí y me dijo las siguientes palabras: los hijos de Dios están en todas partes, aunque algunas veces tenemos dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos. Juan 23, cuenta el asistente, nunca quiso contarle lo que hablaron en esa experiencia. Después que el ser extraterrestre, digo yo, retornó a su nave y despegó al Papa, y yo continúo hablando el asistente, continuamos nuestro paseo como si nada hubiera ocurrido. Él nunca dijo nada de platillos voladores, pero estoy seguro que ambos teníamos en la mente que estos visitantes extraterrestres venían a cada rato. Varias veces después de este suceso, su santidad y el asistente caminaron juntos a través del jardín y miraban hacia el cielo. Esta es una experiencia muy impresionante, digo ahora yo, que deja abierto el interrogante para algunos, mientras que para otros reafirma el contacto, como fue en los tiempos del pasado, bíblicamente, los contactos que tuvo Uriel a Esdras o Gabriel.
Bueno, la conversación que tuvo, según el asistente del Papa Juan XXIII, muchas gracias por la corrección, amigo mío. Cardenal Roncalli. Ni más ni menos, finalmente dice que queda en el absoluto misterio. Fue una conversación telepática, no vio que estuviesen hablando la boca, pero claramente gestualizaba el Papa y estaba recibiendo una comunicación de parte de esta criatura, como él mismo lo cuenta. ¿Qué conversaron? Hasta el día de hoy, obviamente, nadie lo sabe. Dice que nunca tampoco transcribió ese diálogo en alguna parte. Sencillamente, al parecer, fue un mensaje privado, personal. Algunos dicen que tiene que ver con respecto al futuro de la iglesia, o quizá incluso felicitarlo por la buena oficio que estaba realizando. Mal que mal, también junto con Juan Pablo II, Juan XXIII va a ser convertido en santo en abril del próximo año. Es súper interesante el contexto, perdona Julia, porque estamos hablando de Juan XXIII, el Papa Bueno. Esta conversación habría sido el año 1961, exacto, es decir, 2 años antes de la iniciación del Concilio Vaticano II, que es tal vez la reforma política y social más grande e importante de la Iglesia Católica en su historia. Han habido muchas, pero se habla que esa fue la más importante. ¿Y quién la encabezó? Bueno, Juan XXIII, el cardenal Roncalli. Por lo tanto, estamos hablando de una persona de alguna manera muy bien posicionada, no solamente dentro de la curia romana, a propósito de las críticas que hace el Papa actual Francisco, sino que también respecto a la feligresía. Es decir, una persona que tenía muchísima llegada con la feligresía y una persona de alguna manera con mucha fuerza. Por lo tanto, llama mucho la atención esto, porque no estamos hablando de una persona que necesitara popularidad, por decirlo de alguna manera. Y menos otra vez con estos temas que son delicados para la iglesia. Yo te quería recordar, ¿te acuerdas que el año pasado, hace 2 años, un vocero del Vaticano, del Observatorio Romano, aseguraba y daba a entender que la vida extraterrestre existía? Absolutamente, sí, lo reconocía en calidad de astrónomo también y como hombre de fe. Claro. Y finalmente decía, todas estas manifestaciones son hijos de Dios, no tenemos que conocerlo. Se parecen muchas palabras de Juan XXIII cuando dice, es increíble, o sea, el cariño y el amor de Dios está en todas partes, incluso en otros planetas, lo que da a entender, así derechamente. Pero aquí la cosa se pone un poquito más peleaguda, porque cuando muere Juan Pablo II, obviamente fue una tremenda pérdida para toda la gente de fe del cristianismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay algunos que dicen, esto es muy difícil de confirmar, pero que al momento de morir se trata de llevar a cabo un rito completamente desconocido, incluso dentro de la iglesia, para intentar resucitar a Juan Pablo II. A ver, esto no, ojo que esto no es tan raro, ¿ah? Que fíjate que hay otras religiones que intentan, cuando sus grandes maestros y líderes mueren, de intentar de hacerlo volver un tiempo más. Claro. O sea, declarados muertos, intentan de que el alma, o lo que se quiere entender, vuelva al cuerpo para que permanezca un tiempo más, obviamente, entre nosotros. ¿Pero qué egoísta eso? Exacto, entonces obviamente algunos dicen que fue a través de nomenclaturas masónicas e incluso satanistas. Hay que entender que el satanismo no solamente, como la cultura popular lo entiende, hace referencia a portarse mal y a llevarle, digamos, algún tipo de sacrificio al diablo, sino que a veces simplemente son como prácticas no reconocidas por la iglesia, en donde viven a realzar el exceso, digamos, de la ocupación de los sentidos del ser humano y que podrían de alguna manera dar un mejor entendimiento de qué es el ser humano. Sí, pero Salfa, yo no entiendo cuál sería el sentido de resucitar a Juan Pablo II, que cuando ella deja de aparecer públicamente era porque estaba bastante mal, deteriorado físicamente. Entonces, ¿cuál es el sentido de resucitarlo? Qué egoísta. Porque realmente se les fue la máxima figura con que alcanzaron la máxima popularidad como Iglesia Católica. Y además que, dado su poder y dado que se codeaba, digamos, contra los grandes poderes fácticos del mundo, era gran aliado de Estados Unidos, era un gran combatiente del comunismo, era la figura ideal a lo que cae el comunismo. Por supuesto, o sea, si tuviéramos que tratar, por ejemplo, a los papas como estrellas de rock, este era el más popular, derechamente. ¿Te acuerdas cuando él murió y fue el funeral, se filtró que había, entre las cosas que mencionabas hace un rato, el satanismo y todas estas cosas, que había una cruz invertida? Sí, absolutamente. La tenemos, de hecho. Dicen que parte de su báculo y en otros de los adornos de Juan Pablo II, de alguna manera como un trato de gratificación para aquellos que lo apoyaban, tenía una simbología de la clásica cruz invertida, que esto sí ocupado por satanistas en todo el mundo. Mira, atención. Se le tapa el rostro. Claro, ahí está tapado con un pañuelo de seda, algo que entiendo fue por primera vez que se hace un papa. Ahora, muchos podrían pensar, a propósito de lo que decía la Julia, por su deterioradísimo estado de salud. Juan Pablo II murió después de una larguísima enfermedad, por lo tanto, eso también podría cuadrar, si se quiere, desde el punto de vista físico. Pero llama la atención igual porque los ritos vaticanos son muy estrictos. Por supuesto, y lo estamos viendo que la cruz,
claramente es bastante específica de cómo debe ser mostrado. Es como el uso de la bandera nacional. Ahí está. En donde, raro, curiosamente, en este trono donde él se encuentra, perdón por lo de trono, digamos, no es un rey, pero finalmente como este gran líder de la Iglesia Católica, utiliza este símbolo de la cruz invertida en distintas oportunidades, como lo estamos viendo, en sus ropas, obviamente en el lugar donde se sienta. Ahora, uno le puede dar una gran cantidad de explicaciones a esto. De hecho, podríamos decir que el primer papa, que fue San Pedro, él exigió ser crucificado cabeza abajo, al revés, porque él no quería que se le considerara estar a la altura de su maestro, que fue Jesús. Que no se le igualara. Exactamente, pero por otro lado también entendemos que la cruz invertida, así como también se usa el símbolo del pentagrama también hacia abajo, tiene que ver casi como el opuesto, como si está Cristo, hay un anticristo, y por supuesto la cruz invertida vendría a representar una imagen que es muy potente y tan popular, digamos, como la cruz en una posición normal. Entonces, obviamente, vuelven a saltar algunas dudas. ¿Qué quería decir? Quizás fue un error comunicacional. No creo. Quizás era un homenaje, digamos, a Pedro, a San Pedro. Pero derechamente esto fue una práctica, una simbología que solo fue utilizada, o por lo menos su gran mayoría, por Juan Pablo II. Y ahí obviamente uno dice, chuta, comienzan a alcanzar ciertos datos si es que él no tenía que ver con otros tipos de rituales al interior de la iglesia. Pero fíjense, de todos los misterios, y esto ya tiene que ver con un asunto más sociopolítico, fíjate, donde está metido la mafia, gobierno, etcétera, etcétera, fue el papa que duró 33 días. ¿Sí, Papa no? Juan Pablo I. Juan Pablo I, uno de los mejores papas, que, atención, se parece mucho al Papa Francisco, al Papa actual. Porque él ve y él dice, ¿sabéis qué? Yo soy claramente una persona de fe real, entregada, a mí no me interesan los poderes, también era un papa humilde, así como vamos a recortar los presupuestos, vamos a sacar, digamos, el banco y todo lo demás, y obviamente terminó durando solo 33 días, porque al parecer lo quisieron borrar del mapa. Impresionante los misterios que nos ha contado Salfate, muchas gracias.